La niña Paché durmió en la nieve sin fuego y enseñó al ranchero cómo sobrevivir al frío. El viento helado golpeaba con fuerza entre los árboles desnudos, levantando ráfagas de nieve que caían como diminutas agujas sobre el rostro del ranchero. Cada paso que daba sobre la nieve crujiente parecía más pesado que el anterior. Sus botas gruesas y resistentes se hundían a veces hasta los tobillos, y cada movimiento requería un esfuerzo enorme. Aquel día parecía como cualquier otro en sus viajes por las montañas. Pero el cielo gris y la bruma que subía de los valles indicaban que la naturaleza tenía otros planes. El ranchero había pasado muchos inviernos entre esas montañas. Conocía los caminos, los animales y los cambios de clima. Sabía cómo leer la dirección del viento, cómo interpretar el color de las nubes y cuándo era hora de buscar refugio. Sin embargo, algo en aquel día era diferente. El aire estaba más cortante, más pesado, y cada respiración parecía llenarle. A lo lejos se escuchaba el susurro del viento entre los pinos, y de vez en cuando un crujido extraño que podía ser la rama de un árbol, o tal vez algo más. Mientras avanzaba, recordó las historias que le contaba su abuelo cuando era niño. Historias de hombres y mujeres que vivían en contacto constante con la nieve, con la tierra y con los animales. Su abuelo le decía que la naturaleza no perdona a quien subestima su fuerza, y aquel pensamiento le recorrió la mente como una advertencia. Cada paso lo hacía sentir más consciente de su vulnerabilidad, de que por muy experimentado que fuera, la montaña siempre tendría algo nuevo que enseñarle. El frío comenzaba a calar más allá de sus capas de ropa. El ranchero intentó moverse más rápido para entrar en calor, pero la nieve dificultaba cada movimiento. El viento penetraba por su abrigo, haciéndole sentir como si 1000 agujas invisibles le perforaran la piel. A pesar de la incomodidad, no perdió la calma. Sabía que el pánico era el peor enemigo en esos momentos. Su mente se centró en encontrar un lugar seguro, un sitio donde pudiera protegerse de la tormenta que se acercaba. De repente algo llamó. Una figura pequeña se movía con sorprendente facilidad sobre la nieve. Al principio pensó que era un animal, tal vez un ciervo joven. Era una niña. Lo que más le sorprendió fue la forma en que caminaba, ligera, sin apresurarse, como si no sintiera el frío en absoluto. No llevaba grandes abrigos ni botas gruesas. Su ropa era simple, suficiente para cubrir su cuerpo, pero no parecía preparada para la tormenta que se avecinaba. El ranchero se detuvo y la observó con cautela. Sus ojos atentos y curiosos seguían cada movimiento de la niña. Ella lo miró de reojo y sin mostrar miedo continuó su camino entre la nieve. Había algo en su porte que transmitía seguridad, una confianza que él no podía explicar. Era como si conociera la montaña y sus secretos mejor que nadie. El viento azotaba su cabello y sus mejillas enrojecidas, pero no parecía afectarla. Cada paso que daba sobre la nieve era firme, casi elegante, y el ranchero sintió un escalofrío que no venía del frío. Decidió seguirla manteniéndose a cierta distancia. No quería asustarla ni parecer intrusivo, pero algo en la forma en que enfrentaba el clima lo intrigaba profundamente. Mientras caminaba, recordó cómo él mismo siempre había confiado en el fuego para protegerse del frío. Siempre llevaba fósforos, leña y mantas gruesas, creyendo que el calor era la única manera de sobrevivir en la montaña. Sin embargo, la niña parecía ignorar completamente esas necesidades. ¿Cómo podía resistir el viento y la nieve sin temblar? A medida que avanzaban, la tormenta comenzaba a intensificarse. Pero la visibilidad disminuía y la nieve caía con más fuerza. El ranchero tuvo que concentrarse para no perder el rastro de la niña entre los árboles y las rocas cubiertas de nieve. Cada tanto ella se detenía, miraba a su alrededor y luego continuaba con paso firme. Era evidente que conocía cada rincón del lugar, cada curva del terreno, cada señal que indicaba un cambio en el clima. El ranchero, por su parte, se sentía cada vez más consciente de su propia vulnerabilidad. En un momento la niña se detuvo frente a un pequeño claro cubierto de nieve. Se agachó y con sus manos desnudas comenzó a tocar la tierra. Observó el suelo, las piedras y la nieve como si estuviera leyendo. El ranchero la miraba en silencio, fascinado. Intentó entender lo que hacía, pero no veía nada extraordinario. Sin embargo, había en su gesto una precisión, una calma que contrastaba con la sensación de urgencia que él sentía por el frío. La niña lo miró directamente, con ojos brillantes y serenos. Sin pronunciar palabra señaló una roca grande cercana, y luego a sí misma, indicando que podía descansar allí. El ranchero entendió la invitación y se acercó. Al sentarse, sintió cómo el frío comenzaba a penetrar sus huesos. Sus manos estaban entumecidas, su nariz roja y sus mejillas doloridas por la ventisca. Intentó encender su pequeño encendedor, pero el viento lo apagó antes de que la llama pudiera sostenerse.
Frustrado respiró hondo y miró a la niña. Ella simplemente sonrió. No dijo nada, pero su presencia transmitía algo que él no podía ignorar. Tranquilidad y dominio del entorno. Observó cómo ella se movía lentamente, ajustando su posición, tocando la nieve y luego su ropa, como si conociera todos los secretos para mantener el calor. El ranchero comenzó a sentir una mezcla de curiosidad y respeto. Nunca había visto a alguien enfrentar la nieve de esa manera, y la idea de aprender de ella despertó en él un interés genuino. Mientras el viento rugía entre los árboles, el ranchero pensó en su propia experiencia. Había confiado toda su vida en la preparación material, mantas, abrigo, fuego. Pero aquella niña parecía demostrar que existía otra manera, una forma más sutil y conectada con la naturaleza. Recordó entonces las historias de su abuelo, que hablaban de personas capaces de sobrevivir a condiciones extremas utilizando únicamente su conocimiento del entorno y su instinto. Tal vez aquella niña era una de esas personas. Se quedó observándola, notando cada pequeño movimiento. Cada gesto de la niña, desde cómo cruzaba sus brazos hasta cómo acomodaba sus pies sobre la nieve, parecía medido y preciso. Era como si supiera exactamente cómo conservar el calor, cómo evitar el cansancio y cómo mantener la calma en medio de la tormenta. Por primera vez comprendió que la experiencia no siempre se mide por años, sino por la conexión que uno tiene con el entorno. La niña finalmente se recostó sobre la nieve, con la espalda apoyada en la roca, y cerró los ojos por un momento. Su respiración era tranquila y constante, y parecía completamente ajena al frío que lo azotaba a él. El ranchero no podía entender cómo era posible. Intentó imitar su postura, pero cada intento le resultaba incómodo y doloroso. Sintió la diferencia entre su propio miedo al frío. Mientras la tormenta continuaba, el ranchero se dio cuenta de algo importante. No estaba solo. La presencia de la niña le daba una sensación de seguridad que ningún abrigo ni fuego podrían ofrecer. Algo en ella le enseñaba que la supervivencia no dependía únicamente de los recursos materiales, sino también del conocimiento, la calma y la forma de enfrentarse al entorno. En ese momento supo que estaba a punto de aprender algo que cambiaría su manera de ver la montaña y la vida misma. El viento seguía soplando con fuerza, levantando la nieve en remolinos y cubriendo cada huella que dejaban en el suelo. El ranchero miró a su alrededor, notando la inmensidad del paisaje y la soledad del lugar. Cada árbol, cada roca y cada sendero le recordaban que la montaña tenía sus propias reglas. Y entre todas esas reglas, la niña parecía conocer un camino secreto, un método silencioso para enfrentarse al frío y al viento sin miedo. Observaba a la niña con atención, tratando de memorizar cada movimiento, cada gesto. Sabía que esa experiencia sería invaluable, no solo para sobrevivir en la montaña, sino también para comprender algo más profundo, la relación entre el ser humano y la naturaleza, la importancia de escuchar y aprender en lugar de imponerse. La niña no hablaba mucho, pero su presencia hablaba por sí misma. Cuando la tormenta comenzó a ceder ligeramente, el ranchero comprendió que aquel encuentro marcaría el inicio de una enseñanza única. Una enseñanza que no vendría de libros ni de su experiencia pasada, sino de alguien que parecía entender la nieve, el viento y el frío como partes de sí misma. Y en ese momento, mientras el sol intentaba asomar entre las nubes grises, supo que estaba a punto de descubrir un conocimiento que cambiaría para siempre su manera de enfrentar el invierno. El ranchero se levantó lentamente, todavía temblando por el frío que le calaba hasta los huesos. Aún con su experiencia sentía cómo el jet observó a la niña que seguía sentada sobre la nieve sin signos de incomodidad. Era imposible no notar la serenidad que la rodeaba. Sus ojos brillaban con una claridad que parecía comprender todo el entorno. Y cada pequeño movimiento que hacía era preciso y medido. Era evidente que no solo estaba acostumbrada al frío, sino que lo entendía profundamente como si lo hubiera estudiado toda su vida. El ranchero se acercó con cautela intentando no invadir su espacio, pero al mismo tiempo sintiendo la necesidad de aprender. Cada paso que daba sobre la nieve era un esfuerzo enorme. El suelo parecía absorber su energía. La niña levantó la mirada y Él abrió la boca para hablar, pero se dio cuenta de que ninguna palabra parecía adecuada. No podía explicarse cómo alguien tan joven podía resistir aquel frío extremo sin siquiera temblar. Finalmente, el ranchero habló. Su voz, aunque firme, estaba cargada de asombro. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar aquí? ¡Sin fuego! Sin abrigo pesado y no sentir el frío. La niña lo miró unos segundos evaluándolo y luego señaló su propia respiración y sus pies. Con gestos simples comenzó a mostrarle lo que hacía para mantenerse caliente. Movía los dedos de las manos y los pies,
Respiraba profundamente y concentraba su energía en mantener el cuerpo activo sin gastar demasiado. Cada movimiento parecía pensado como un ritual aprendido desde muy pequeña. El ranchero intentó imitarla aunque sus propios gestos, sus manos estaban rígidas y sus pies entumecidos, y la respiración le costaba más de lo normal. La niña lo observaba con paz. Le mostró cómo doblar las rodillas ligeramente, cómo mover los brazos suavemente para generar calor sin cansarse, y cómo distribuir el peso del cuerpo al caminar sobre la nieve profunda. Cada instrucción era mínima pero tenía un efecto sorprendente. El ranchero comenzó a sentir una pequeña diferencia. El frío seguía allí, pero podía soportarlo mejor. Luego la niña se levantó y comenzó a caminar por un pequeño sendero cubierto de nieve, invitándolo a seguirla. Al principio él dudó, preocupado por su propia seguridad, pero decidió confiar en ella. Mientras avanzaban, ella señalaba lugares específicos. Una roca donde el viento no golpeaba con tanta fuerza, un pequeño surco donde la nieve estaba más compacta y podía descansar sin hundirse demasiado, y un árbol inclinado que podía ofrecer sombra y protección en caso de ventisca. Cada señal era un consejo silencioso. El ranchero escuchaba con atención y se sorprendía de lo mucho que había ignorado en sus años de experiencia. Había aprendido a sobrevivir con fuego y abrigo, pero nunca había pensado en cómo la posición del cuerpo, el movimiento y la concentración podían marcar la diferencia entre soportar el frío o sucumbir a él. Era una forma de conocimiento que no se encontraba en ningún libro, sino que se transmitía de generación en generación, como un secreto de aquellos que habían vivido en contacto con la montaña y sus peligros. Mientras caminaban, la niña comenzó a señalar los sonidos a su alrededor. El crujido de la nieve bajo ciertos tipos de árboles, el viento que cambiaba de dirección entre los pinos, y hasta el movimiento de pequeños animales que buscaban refugio. La nieve no solo cubría el terreno, sino que también escondía señales de la naturaleza que podían indicar peligro o seguridad. Cada indicio era una lección, y la niña parecía leerlos con facilidad, anticipando los cambios y adaptándose al entorno de manera instintiva. A medida que avanzaban, la tormenta se intensificaba nuevamente. La nieve caía más rápido, y el viento parecía querer empujar. El ranchero sintió el miedo subir de nuevo, un miedo que no había experimentado desde que era joven, y se perdía en el bosque. La niña, sin embargo, continuaba con paso firme, moviéndose con seguridad. Él la observaba y notó cómo ajustaba su postura, cruzaba los brazos de cierta manera, y flexionaba las rodillas justo lo necesario para mantener el calor sin gastar energía extra. Cada pequeño gesto era un ejemplo práctico de supervivencia, y el ranchero comenzaba a comprender que estaba aprendiendo algo mucho más valioso que simplemente soportar el frío. Estaba aprendiendo a entenderlo. En un momento la niña se detuvo frente a una pequeña depresión en el suelo cubierta de nieve. Señaló el lugar y luego a sí misma, indicándole que debía acostarse allí. El ranchero la miró con incredulidad. La nieve estaba fría y húmeda, y su instinto le decía que esto era imposible. Sin embargo, al observarla, decidió intentarlo. Se recostó torpemente intentando seguir sus movimientos. La niña le indicó cómo colocar los brazos y las piernas, cómo doblar ligeramente las rodillas y mantener la respiración constante. Al principio sentía todo su cuerpo entumecido y dolorido, pero poco a poco comenzó a notar una pequeña diferencia. La sensación de frío extremo disminuía y podía concentrarse más en respirar y moverse suavemente. Mientras permanecían allí, la niña comenzó a explicarle con palabras simples y gestos la importancia de mantener la calma. «El frío es más fuerte cuando tienes miedo», le dijo señalando su corazón. «Si tu mente se asusta, tu cuerpo pierde calor. Respira, observa, confía». El ranchero meditó sobre esas palabras. Durante años había confiado en la fuerza de su cuerpo y sus herramientas, pero nunca había pensado en cómo la mente podía ayudar a resistir las dificultades del invierno. La enseñanza de la niña no solo era física, sino también mental. A medida que pasaban los minutos, el ranchero comenzó a sentir que su cuerpo se adaptaba lentamente al frío. No era que dejara de sentirlo, sino que aprendía a gestionarlo. Podía mover los dedos de las manos y los pies con más facilidad, y la respiración se le hacía más natural. La niña lo observaba y de vez en cuando hacía pequeños ajustes en su postura, demostrando que la atención al detalle podía marcar la diferencia entre el confort y el peligro. Era como si cada movimiento fuera parte de un baile silencioso entre el cuerpo y la naturaleza. Después de un rato, la niña señaló hacia un grupo de rocas cercanas y luego a un pequeño arbusto que sobresalía de la nieve. Le indicaba que podía usar esos elementos para construir un refugio mínimo.
No era un refugio sofisticado ni grande, pero era suficiente para protegerse del viento y conservar calor. El ranchero se sorprendió de la simplicidad y eficacia del método. Mientras él había pasado años buscando construir fogatas elaboradas y cargar con mantas pesadas, la niña le enseñaba que la montaña ofrecía soluciones sencillas si se sabía observar y adaptarse. Decidió seguir sus indicaciones. Recogió algunas ramas y piedras con cuidado, y ella lo guiaba con gestos, mostrando dónde colocar cada elemento para obtener el máximo beneficio. A medida que trabajaban juntos, el ranchero sintió una conexión profunda con la niña y con la naturaleza. Comprendió que la verdadera supervivencia no dependía solo de la fuerza o de los recursos, sino de la atención, la paciencia y la capacidad de aprender de quienes habían vivido en contacto con el entorno. Mientras finalizaban el pequeño refugio, la tormenta comenzó a disminuir lentamente. La nieve caía con menor intensidad y el ranchero se sentó dentro del refugio improvisado, observando a la niña. No podía dejar de admirar la forma en que ella había enfrentado la tormenta sin temor, sin apresurarse, usando únicamente su conocimiento y su intuición. Había aprendido en unas pocas horas lecciones que jamás hubiera imaginado, y sabía que su visión de la montaña y del invierno había cambiado para siempre. La niña finalmente se sentó junto a él, cruzando las piernas y observando el paisaje cubierto de nieve. Él la miró sintiendo una mezcla de respeto, asombro y gratitud. Sabía que lo que acababa de experimentar no era simplemente un encuentro fortuito, sino una oportunidad única de aprender de alguien que comprendía el mundo de manera diferente. Mientras el sol intentaba asomar entre las nubes grises, el ranchero comprendió que la verdadera lección no era solo sobrevivir al frío, sino hacerlo con calma. El ranchero despertó antes del amanecer, aún dentro del pequeño refugio improvisado que habían construido juntos la noche anterior. La nieve seguía cubriendo el paisaje, pero el viento había disminuido y el cielo empezaba a mostrar leves tonos grises y azulados. Sin embargo, el frío seguía siendo intenso, y su cuerpo todavía sentía los efectos de la tormenta de la noche. Al mirar a su lado, vio a la niña Apache dormida tranquilamente, su respiración serena y constante, como si nada pudiera afectarla. Él suspiró y se obligó a incorporarse con cuidado, sintiendo el cuerpo rígido y dolorido, pero decidido a seguir aprendiendo. La niña se despertó lentamente, parpadeando bajo la luz fría del amanecer. Al notar que el ranchero se movía, le dedicó una sonrisa tranquila, sin palabras, como diciendo que estaba listo para continuar. Él se sentó frente a ella tratando de calentar sus manos entumecidas, frotándolas una contra otra. La niña comenzó a mostrarle con gestos simples cómo podía mover los dedos de manera más eficiente para estimular la circulación, y cómo mantener el calor corporal mediante respiraciones profundas y controladas. Intentó seguir los movimientos de la niña, pero pronto se dio cuenta de que no era tan fácil como parecía. Sus pies estaban rígidos y fríos, y cualquier movimiento brusco parecía amplificar el dolor. Cada intento de mantener la calma se veía interrumpido por la incomodidad del frío intenso. La niña, paciente, se acercaba para corregir su postura, ajustando la posición de sus brazos y piernas, enseñándole a doblar las rodillas, a inclinar el torso ligeramente hacia adelante y a usar los hombros para proteger la parte superior del cuerpo. Poco a poco el ranchero comenzó a notar que podía moverse con un poco más de facilidad, aunque el frío seguía siendo un enemigo constante. Cada paso requería concentración y fuerza, y por primera vez comprendió lo agotador que podía ser moverse en un terreno tan difícil, sin depender de herramientas externas. La niña caminaba a su lado con facilidad, sus pasos ligeros y seguros, señalando lugares donde la nieve estaba más firme y donde podía poner los pies sin hundirse demasiado. Cada gesto era una lección sobre cómo leer el terreno y usarlo a su favor, algo que él había ignorado durante años confiando solo en la fuerza y el equipo. A medida que avanzaban, la tormenta de la noche anterior parecía haber dejado el aire más frío aún. La nieve crujía bajo sus pies y el viento soplaba ráfagas heladas entre los árboles. El ranchero sintió como el cansancio comenzaba a acumularse en sus músculos y articulaciones. Intentó mantener la calma y seguir los movimientos que la niña le había enseñado, pero cada error provocaba un aumento del frío. Sus manos y pies comenzaron a doler con intensidad, y por un momento pensó que no podría continuar. La niña, notando su dificultad, se detuvo y lo observó con calma. Luego hizo un gesto para que se sentara señalando el suelo, y luego su propio cuerpo indicando que debía reorganizar su energía y concentración. El ranchero obedeció y se sentó torpemente en la nieve, sintiendo que cada parte de su cuerpo protestaba. La niña le mostró cómo cruzar las piernas de manera que conservara calor,
cómo colocar los brazos sobre el torso y cómo respirar de forma controlada para mantener la temperatura interna. Cada instrucción requería atención y paciencia, y él se dio cuenta de lo diferente que era esta forma de enfrentar el frío en comparación con encender un fuego o cubrirse con varias capas de ropa. Era un aprendizaje profundo que implicaba concentración mental además de habilidad física. Mientras descansaban, la niña le indicó con gestos que observara el entorno. Señaló un grupo de arbustos parcialmente cubiertos de nieve, y luego pequeñas depresiones en el terreno donde el viento no soplaba tan fuerte. Le estaba enseñando a usar el paisaje para protegerse, a anticipar los cambios en la naturaleza y a adaptarse antes de que el frío se volviera intolerable. El ranchero observó y comprendió que cada detalle, por mínimo que pareciera, podía marcar la diferencia entre soportar el invierno y sucumbir a él. Era un conocimiento silencioso, transmitido por la experiencia y la observación constante. Decidieron continuar caminando hacia un lugar donde la nieve estaba menos profunda y podrían descansar mejor. Cada paso era un desafío, y el ranchero se sorprendía de la resistencia de la niña, que parecía moverse sin esfuerzo. Él sentía cómo el frío penetraba hasta los huesos, cómo los músculos comenzaban a doler y cómo el cansancio mental crecía. La niña con paciencia le indicaba cuándo debía respirar profundo, cuándo moverse lentamente y cuándo permanecer quieto para conservar energía. Era una danza constante entre el cuerpo, la mente y la naturaleza, y el ranchero empezaba a comprender que había mucho más que aprender de lo que imaginaba. En un momento, la niña se detuvo frente a un pequeño arroyo parcialmente congelado. Señaló el agua y luego a sí misma, indicando que era hora de hidratarse y concentrarse en mantener el calor mientras bebían. El ranchero se inclinó con cuidado y bebió un poco del agua, sintiendo el frío intensificarse en sus labios y manos. La niña lo observaba y luego le mostró cómo beber despacio con pequeños sorbos, mientras mantenía la respiración controlada para no perder calor. Cada detalle contaba y él comprendió que en estas condiciones, incluso los actos más simples requerían estrategia y atención. Después de hidratarse, la niña lo guió hacia un pequeño grupo de rocas donde podrían descansar y protegerse del viento. El ranchero intentó imitarla, pero su cansancio y frío hacían que sus movimientos fueran lentos y torpes. Cada paso incorrecto le costaba energía, y cada error aumentaba la sensación de frío. La niña, con paciencia infinita, le mostró cómo colocar los pies, cómo apoyar el torso y cómo distribuir el peso del cuerpo para conservar calor. Poco a poco el ranchero comenzó a sentir una diferencia real. No era que el frío hubiera desaparecido, sino que ahora podía gestionarlo mejor, evitando que lo debilitara tan rápidamente. Mientras descansaban, la niña comenzó a enseñarle otro aspecto crucial: la importancia de mantener la mente ocupada y concentrada. Si piensas en el frío todo el tiempo, tu cuerpo pierde fuerza. Le indicó con gestos y miradas. Le enseñó a observar el paisaje, escuchar los sonidos del viento, identificar las sombras y formas en la nieve y anticipar cualquier cambio en el clima. Era un aprendizaje que combinaba observación, paciencia y control mental, y el ranchero comprendió que había estado ignorando esta parte de la supervivencia durante toda su vida. A medida que pasaba la mañana, el ranchero comenzó a notar un cambio en sí mismo. Su respiración se volvía más estable, sus movimientos más coordinados y su mente más atenta. El frío seguía presente, pero ya no lo dominaba. Cada instrucción de la niña, cada gesto y cada señal del entorno se convertían en herramientas que le permitían enfrentar la montaña con respeto y eficacia. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba en la ropa, en el fuego o en la experiencia pasada, sino en la combinación de conocimiento, concentración y adaptación constante. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo momentos en que el cansancio lo vencía, en que sus manos y pies parecían incapaces de obedecer, y en que la mente se llenaba de dudas. La niña lo observaba, y con pequeños gestos le recordaba que debía mantener la calma y concentrarse. Cada error en seña parecía decir sin pronunciar palabra. Y en esos momentos difíciles, el ranchero comprendió la importancia de la paciencia, de la humildad y de la disposición para aprender algo completamente diferente de lo que conocía. Antes del mediodía, llegaron a un pequeño claro donde la nieve era menos profunda y el viento no golpeaba con tanta fuerza. La niña le indicó que podía descansar y reorganizar su energía. Mientras se sentaba, el ranchero reflexionó sobre todo lo que había aprendido en apenas unas horas: cómo mover el cuerpo, cómo respirar, cómo usar el entorno, cómo mantener la mente activa y cómo confiar en sí mismo y en la enseñanza que le ofrecía la niña. Cada detalle, por pequeño que fuera, se había convertido en un aprendizaje vital para sobrevivir al invierno.
La niña se sentó frente a él cruzando las piernas y observando el paisaje cubierto de nieve. No necesitaba palabras, su mirada transmitía comprensión y paciencia. El ranchero, por su parte, sentía una mezcla de... Nunca había experimentado algo así. Aprender directamente de alguien que entendía la naturaleza y el frío no solo como obstáculos, sino como elementos con los que podía coexistir. Comprendió que la montaña tenía sus propias reglas y que quienes las entendían podían sobrevivir incluso en las condiciones más extremas. A medida que el sol comenzaba a elevarse ligeramente sobre el horizonte, el ranchero se dio cuenta de que aquella mañana había sido una prueba de resistencia, paciencia y aprendizaje. Había enfrentado el frío, el cansancio y la incertidumbre, y gracias a la guía de la niña Apache, sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero aquel primer día de enseñanza había cambiado su perspectiva para siempre. Comprendió que la supervivencia no dependía únicamente de la fuerza o los recursos, sino de la atención, la calma y la habilidad de aprender de quienes conocían profundamente la montaña. El sol seguía bajo en el horizonte, proyectando sombras largas sobre la nieve. El frío, aunque más tolerable que durante la tormenta, el ranchero se levantó lentamente, estirando los músculos rígidos por la noche y por las horas de caminata. A su lado la niña Apache ya estaba en pie, moviéndose con la facilidad de quien conoce cada centímetro del terreno. No necesitaba abrigos gruesos ni fuego para mantenerse cálida. Su postura, respiración y movimientos la protegían del frío, y cada gesto parecía estar lleno de intención y conocimiento. Hoy iremos más lejos, parecía decir con sus gestos mientras lo observaba. Necesitas practicar cómo enfrentar la montaña sin depender de nada más que de ti mismo y de lo que el entorno te ofrece. El ranchero asintió. Aunque todavía sentía temor y cansancio, también sentía curiosidad y determinación. Cada lección de la niña Apache había cambiado su forma de pensar. Había aprendido a moverse en la nieve, a respirar, a concentrarse y a usar su mente como un escudo contra el frío, pero sabía que aún había desafíos más grandes por delante. La montaña no perdona los errores, y aquella mañana sería una prueba de lo que había aprendido. Comenzaron a caminar hacia una pendiente. El terreno era irregular, con rocas ocultas y pequeños surcos que podían hacer que alguien resbalara fácilmente. La niña avanzaba con pasos firmes y seguros, señalando de vez en cuando dónde apoyar los pies, cómo distribuir el peso del cuerpo y cuándo detenerse para no gastar energía innecesaria. Cada movimiento estaba lleno de precisión, y el ranchero se dio cuenta de que el secreto no estaba solo en la fuerza, sino en la coordinación, la paciencia y la atención a cada detalle. A medida que subían, el viento comenzó a soplar con más fuerza, la nieve caía en ráfagas finas, y cada paso se volvía más difícil. El ranchero sentía cómo el frío penetraba sus capas. Intentó aplicar lo que había aprendido, respirar profundo, mover los dedos lentamente, ajustar la postura. Sin embargo, la pendiente empinada y el viento lo pusieron a prueba. Cada error le costaba energía y aumentaba la sensación de frío, y por un momento dudó de poder continuar. La niña lo observó y luego se detuvo señalando un pequeño grupo de rocas que sobresalían de la nieve. Le indicó que podía apoyarse allí para recuperar energía y reorganizar su respiración. El ranchero obedeció, sintiendo que sus músculos estaban al límite y que sus manos y pies comenzaban a entumecerse de nuevo. La niña, sentada frente a él, comenzó a mostrarle cómo usar el terreno para protegerse del viento, colocar la espalda contra la roca, cruzar la posición de las piernas para conservar calor. Cada detalle contaba, y él comprendió que la naturaleza ofrecía soluciones si se sabía observar y adaptarse. No solo se trata de fuerza, parecía decir la niña con sus gestos. Se trata de paciencia, atención y calma. Si pierdes el control, el frío gana. El ranchero asintió mientras respiraba profundamente, intentando calmar su mente y su cuerpo. Poco a poco comenzó a notar que podía controlar mejor la sensación de frío. Cada respiración profunda, cada pequeño movimiento, le permitía mantener la energía suficiente para continuar. La niña lo miraba con aprobación silenciosa, y él sintió un renovado deseo de aprender, de probar hasta dónde podía llegar con lo que ella le enseñaba. Decidieron continuar la subida. El viento aumentaba, y la nieve se hacía más profunda en algunos tramos. La niña avanzaba con facilidad, saltando sobre pequeñas depresiones y evitando zonas donde la nieve estaba suelta. Cada acción era una lección práctica para el ranchero, que debía observar con atención y decidir cómo seguir sus pasos. A veces imitaba sus movimientos de inmediato, otras veces cometía errores que le hacían resbalar o perder equilibrio. En cada caída la niña lo animaba con gestos tranquilos, mostrándole cómo reincorporarse sin gastar energía innecesaria.
En un momento llegaron a un área donde la nieve cubría por completo varias piedras grandes, creando un terreno irregular y traicionero. El ranchero sintió miedo. Cualquier resbalón podría ser peligroso. La niña, con calma, se acercó y le mostró cómo colocar los pies, cómo doblar las rodillas y cómo usar los brazos para mantener el equilibrio. Cada instrucción era precisa y práctica, y aunque al principio parecía imposible de seguir, con paciencia y concentración logró avanzar sin caer. Su corazón latía rápido, pero la adrenalina se mezclaba con una sensación de logro que nunca había experimentado antes. Al llegar a la cima de la pendiente, ambos se detuvieron. Desde allí podían ver el valle cubierto de nieve, con el río que serpenteaba entre los árboles como una línea plateada. La vista era impresionante, pero el frío seguía siendo intenso. El ranchero respiró profundamente, admirando el paisaje y sintiendo orgullo por haber llegado hasta allí. La niña lo miró con serenidad, señalando que aún había más por aprender. No se trataba solo de llegar a la cima, sino de hacerlo con cuidado, respeto y atención. Mientras descendían por la otra cara de la montaña, se encontraron con un pequeño río parcialmente congelado. La niña se detuvo y le indicó que debía observar el hielo y el flujo del agua antes de intentar cruzar. Le mostró cómo probar con los pies, cómo mantener el equilibrio y cómo usar una rama como apoyo. Cada paso debía ser calculado. Un error podía significar caer al agua helada. El ranchero sintió miedo, pero decidió confiar en sus nuevas habilidades. Siguiendo las instrucciones de la niña, logró cruzar con cuidado, sintiendo cómo el frío del agua casi no lo tocaba gracias a su concentración y control corporal. Una vez al otro lado, la niña señaló un grupo de arbustos que sobresalían de la nieve. Le enseñó cómo podían usarlos como refugio temporal para descansar y protegerse del viento mientras continuaban su camino. Allí el ranchero comenzó a aplicar todo lo aprendido. Ajustar la postura, respirar profundo, mover los dedos, mantener la mente concentrada y observar cada detalle del terreno. Por primera vez se sintió capaz de enfrentar el frío no como una amenaza, sino como un desafío que podía manejar con inteligencia y paciencia. Mientras descansaban, la niña comenzó a mostrarle cómo recolectar pequeños recursos de la naturaleza, ramas secas, hojas, y cómo usar piedras y nieve para crear barreras contra el viento. Cada enseñanza era sencilla, pero efectiva. El ranchero comprendió que no se trataba de depender de herramientas o fuego, sino de usar el entorno con creatividad y atención. Cada gesto, cada acción, lo acercaba más a la forma en que la niña enfrentaba la montaña, con respeto, paciencia y concentración. Más tarde decidieron seguir el sendero hacia un grupo de rocas donde podrían encontrar algo de sombra y protección adicional. El terreno era cada vez más difícil. La nieve profunda y el viento amenazaban con agotarlos. La niña avanzaba con seguridad, mientras el ranchero aplicaba todo lo aprendido, ajustando sus pasos, respirando correctamente y controlando su mente. Cada tramo era un desafío, pero cada desafío reforzaba sus habilidades y confianza. Comenzaba a entender que la montaña no era solo un lugar peligroso, sino también un maestro paciente que ofrecía lecciones a quienes sabían observar y adaptarse. Al llegar a las rocas se sentaron y la niña comenzó a enseñarle cómo posicionarse para conservar calor durante el descanso. Cruzar las piernas, mantener los brazos cerca del torso, observar el viento y el terreno. Cada detalle importaba. El ranchero se sorprendió de la cantidad de cosas que antes había ignorado y comprendió que la verdadera fuerza no estaba en la ropa ni en la experiencia pasada, sino en la atención, la calma y la habilidad de adaptarse al entorno. Mientras el sol avanzaba, el ranchero se dio cuenta de que habían logrado algo significativo. Habían superado la pendiente, el río y el viento intenso. No solo habían sobrevivido, sino que lo habían hecho aprendiendo y trabajando juntos. La cooperación entre él y la niña Apache se volvía cada vez más evidente. Ella lo guiaba, él aprendía, y ambos se complementaban para enfrentar la montaña. La relación de maestro y alumno se había convertido en una colaboración silenciosa, basada en confianza, paciencia y respeto mutuo. Antes de que el día terminara, la niña señaló un lugar donde podrían pasar la noche, protegido del viento y con suficiente nieve compacta para conservar algo de calor. El ranchero ayudó a construir un pequeño refugio, aplicando todo lo que había aprendido: ubicación estratégica, uso de rocas y arbustos, control de la respiración y postura corporal. Cuando terminaron, se sentaron juntos, admirando lo que habían logrado. El ranchero sintió orgullo y gratitud. La niña le había enseñado a sobrevivir no solo con habilidades físicas, sino con paciencia, observación y respeto por la naturaleza. El amanecer iluminaba la montaña con un tono dorado que contrastaba con la blancura de la nieve. El frío seguía presente,
pero ya no se sentía tan implacable como el día anterior. El ranchero abrió los ojos lentamente, sintiendo cómo su cuerpo se había acostumbrado al frío gracias a las enseñanzas de la niña Apache. Cada músculo parecía más flexible, cada respiración más controlada. Observó a la niña que ya estaba despierta de pie sobre la nieve mirando el horizonte con serenidad y confianza. Él sintió una mezcla de admiración y gratitud. Durante los últimos días había aprendido lecciones que ningún libro, ni fuego ni abril, había aprendido a mover su cuerpo de manera eficiente, a respirar correctamente, a usar el terreno a su favor, a leer los signos de la naturaleza y sobre todo a mantener la calma en situaciones extremas. Cada enseñanza de la niña lo había transformado, y ahora veía la montaña no como un enemigo, sino como un maestro silencioso que ofrecía lecciones a quienes estaban dispuestos a aprender. Se levantó con cuidado y se acercó a la niña. Ella lo miró, sonrió y señaló el valle que se extendía frente a ellos. Con un gesto le indicaba que era hora de continuar el viaje. El ranchero asintió, y juntos comenzaron a descender por un sendero que llevaba hacia un grupo de árboles densos, donde podrían encontrar un lugar seguro para pasar la siguiente noche. Cada paso era más seguro que antes. Ahora podía anticipar los cambios del terreno y ajustar su postura sin dificultad. La nieve ya no era un obstáculo que lo debilitara, sino un reto que podía superar con concentración y atención. Mientras caminaba, recordaba las primeras horas, cuando apenas podía mantener la respiración controlada, y sus manos y pies estaban entumecidos. Recordaba los momentos de miedo, cuando cada paso parecía una amenaza, y la montaña se sentía implacable. Ahora, en cambio, se sentía capaz y confiado. Comprendía que la supervivencia no era solo cuestión de fuerza, abrigo o fuego, sino de paciencia, observación y respeto por la naturaleza. Cada acción debía estar acompañada de atención y calma. Al llegar a un río que serpenteaba entre los árboles, la niña se detuvo y señaló. Le indicó que debía observar el hielo antes de cruzar. El ranchero aplicó lo aprendido. Probó con cuidado la superficie, distribuyó su peso y utilizó una rama como apoyo. Cada movimiento era consciente y controlado, y esta vez logró cruzar sin sentir miedo ni frío intenso. La niña lo observaba con una mirada tranquila, aprobando cada acción sin necesidad de palabras. El ranchero sintió un profundo respeto por su habilidad para enseñar y por su conocimiento del entorno. Después de cruzar el río llegaron a un grupo de arbustos que sobresalían de la nieve. La niña le enseñó cómo usarlos para crear un pequeño refugio temporal, explicándole cómo colocar ramas y nieve para protegerse del viento y conservar calor. El ranchero trabajó con cuidado, aplicando cada lección aprendida: postura correcta, respiración controlada, observación del entorno y uso inteligente de los recursos naturales. Al terminar, se sentaron juntos dentro del refugio improvisado y compartieron un momento de tranquilidad admirando la montaña y la serenidad. Mientras descansaban, la niña comenzó a enseñarle otro aspecto importante: cómo mantenerse alerta y adaptarse a los cambios repentinos del clima. Le mostró cómo observar las nubes, cómo escuchar el viento y cómo anticipar una tormenta antes de que se desatara. Cada enseñanza era sencilla, pero vital. El ranchero comprendió que sobrevivir en la montaña no solo dependía de la preparación física, sino también de la atención constante y la capacidad de adaptarse a cualquier situación. Cada detalle podía significar la diferencia entre seguridad y peligro. Conforme avanzaba el día, el ranchero comenzó a sentir una transformación. Ya no veía el frío como un enemigo, lo percibía como un desafío que podía enfrentar y superar. Cada paso que daba, cada gesto que imitaba de la niña, fortalecía su confianza y su capacidad de adaptación. Se dio cuenta de que había aprendido algo más profundo que la mera supervivencia. Había aprendido a respetar la naturaleza, a observarla con atención y a confiar en sus propias habilidades. La montaña ya no era un obstáculo, sino un maestro silencioso que lo guiaba. A medida que se acercaba la tarde, encontraron un claro rodeado de árboles altos y robustos. La niña señaló el lugar como ideal para pasar la noche. Había nieve suficiente para crear un refugio, pero los árboles bloqueaban el viento y ofrecían una sensación de seguridad. El ranchero trabajó junto a ella, utilizando ramas, piedras y nieve para construir un pequeño espacio donde podrían descansar y conservar calor. Cada acción era consciente y controlada, y el esfuerzo conjunto fortalecía el vínculo entre ambos. La cooperación se había convertido en una parte esencial de la supervivencia, y el ranchero comprendió que no solo aprendía de la niña, sino que también compartía la responsabilidad de protegerse mutuamente. Al finalizar la construcción del refugio, se sentaron juntos y observaron el paisaje. La niña, con gestos tranquilos, le indicó cómo organizar su postura para mantener el calor durante la noche.
cruzar las piernas, mantener los brazos cerca del torso y respirar de manera constante y profunda. El ranchero siguió cada indicación con cuidado y por primera vez sintió que podía dormir sin temor al frío extremo. La calma y la concentración habían transformado su experiencia. Ya no dependía únicamente del abrigo o del fuego, sino de su propia atención y habilidad. Durante la noche, el ranchero se despertó varias veces, sintiendo el frío en menor medida que en noches anteriores. Recordaba cada enseñanza de la niña, cómo mover los dedos de manos y pies, cómo ajustar la postura, cómo controlar la postura, cómo mantener la mente ocupada en lugar de concentrarse en el frío. Cada lección lo ayudaba a mantenerse cálido y tranquilo. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no estaba en la resistencia física, sino en la combinación de mente, cuerpo y observación constante. Al amanecer, la niña ya estaba de pie, observando el paisaje cubierto de nieve. El ranchero se levantó junto a ella, sintiendo una mezcla de gratitud, respeto y admiración. Había aprendido tanto en tan poco tiempo que le parecía increíble. Cada enseñanza había transformado no solo su capacidad de sobrevivir al frío, sino también su forma de pensar y relacionarse con la naturaleza. Comprendió que lo que había experimentado no era solo un aprendizaje físico, sino una transformación completa de su mente y su espíritu. Antes de continuar el camino, la niña lo miró y le hizo un gesto que parecía significar algo más profundo. Era hora de despedirse. El ranchero sintió un nudo en la garganta. Había aprendido tanto de ella y de la montaña. Sin embargo, entendía que la enseñanza no dependía de la presencia física de la niña, sino de lo que había aprendido y de cómo podía aplicar ese conocimiento en el futuro. Cada paso, cada respiración y cada observación quedaría grabada en su memoria para siempre. Se acercó a la niña y con una sonrisa le agradeció por todo lo que había hecho por él. Ella respondió con un gesto suave de la cabeza y una sonrisa serena, transmitiendo comprensión y aceptación. No necesitaban palabras. La conexión que habían establecido durante los días anteriores era suficiente para comprender que el aprendizaje y la confianza mutua habían sido la verdadera recompensa. Mientras descendían por la montaña, el ranchero aplicaba cada lección, movía los pies con cuidado sobre la nieve profunda, ajustaba su postura, respiraba profundamente y observaba el terreno con atención. Cada acción era un recordatorio de la niña y de la sabiduría. Ya no sentía miedo del frío, lo enfrentaba con respeto y control. Cada paso era una victoria sobre su propio miedo y sobre los límites que había creído tener. Al llegar a la base de la montaña, el ranchero se detuvo y miró hacia arriba. La vista de los picos cubiertos de nieve, las sombras de los árboles y el reflejo del sol sobre el terreno le recordaban todo lo que había vivido y aprendido. La niña se detuvo a su lado y juntos compartieron un último momento de silencio. Era un silencio lleno de respeto, gratitud y comprensión mutua. El ranchero sabía que nunca olvidaría lo que había aprendido y que esas enseñanzas lo acompañarían para siempre en sus viajes por la montaña y en su vida. Finalmente la niña se despidió con un gesto de la mano, adentrándose nuevamente en la montaña con la misma serenidad y confianza que la habían acompañado desde el principio. El ranchero la observó mientras desaparecía entre los árboles y la nieve, sintiendo una mezcla de nostalgia y admiración. Sabía que no solo había aprendido a sobrevivir al frío, sino también a enfrentar cualquier desafío con paciencia, atención y respeto por la naturaleza y por sí mismo. Mientras emprendía el camino de regreso a su hogar, el ranchero reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Había comenzado su viaje confiado en su experiencia y en su fuerza física, pero la montaña y la niña apache le habían enseñado que la verdadera fortaleza estaba en la calma, la observación, la cooperación y la capacidad de aprender de quienes entienden profundamente el entorno. Cada lección quedaría grabada en su memoria, y cada recuerdo sería un recordatorio de que la naturaleza es un maestro paciente y sabio. Con el corazón lleno de gratitud y la mente más clara que nunca, el ranchero continuó su camino, seguro de que había cambiado para siempre. La montaña ya no era un lugar de miedo, sino un lugar de aprendizaje. Y la niña apache se había convertido en la guía silenciosa que lo había enseñado a enfrentar el frío, a respetar la naturaleza y a confiar en sí mismo. Su vida había cambiado para siempre, y sabía que esas enseñanzas lo acompañarían en cada paso que diera, no solo en la montaña, sino en cada desafío que la vida le presentara.